Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud para seguir aprendiendo, fortaleciendo la red, colaborarnos, generando más herramientas y oportunidades en medio de este difícil momento de la pandemia que, bueno, en algunos aspectos podemos sacar algo positivo como estos encuentros, estos paneles. Me llamo Desir Esquivel, soy gerente de esta comunidad y les voy a acompañar en la moderación de esta horita para aprender a exprimir al máximo y entender un poco cómo hacemos o generamos contenido de divulgación científica en redes sociales, un elemento fundamental que, bueno, lo explotamos en los últimos meses. Como saben, estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet también en sus siglas en inglés. Además de esta conexión por Zoom, a quienes ya le damos otra vez la bienvenida, quienes despacito se están sumando, también estamos transmitiendo en el grupo privado del foro en Facebook, que si aún no te sumaste, allí mi compañera Dariela Sosa va a compartirles el link en el chat. Les invito a que dejen sus preguntas, que más adelante vamos a estar compartiendo. Si prefieren recibir nuestras novedades, sea de nuestro foro y sea de miembros del foro, quienes también les invitamos y les incentivamos a que nos compartan sus actividades, pueden suscribirse a nuestro boletín que cada jueves puntualmente le va a estar llegando al correo. Así es que Dariela ahí también les va a compartir en el chat el link del boletín del foro. Bueno, gracias por conectarse, gracias por sumarse y ya están con nosotros Tania Balbuena desde Lima, redactora de N+1, una revista de divulgación científica. También está con nosotros desde México Agustín Ávila Casanueva, que es divulgador y periodista en ciencia, y Nadia Politis desde Chile, Santiago de Chile, comunicadora científica con énfasis en producción de contenidos multimedia. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal para hoy? Súper, súper. Bueno, Agustín, vamos contigo primero, vamos contigo. Me gustaría un poco arrancar, para entrar en contexto, como para entrar en ambiente y que digamos, bueno, esto significa. ¿Qué significa hacer divulgación científica en esta pandemia específicamente? Todos y todas las periodistas podemos ejercer esta práctica. Adelante, Agustín. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, la divulgación, en palabras de Brian Trench, como la divulgación de la ciencia, porque se puede hacer de muchas cosas, es la comunicación o la discusión pública de la ciencia. Y es una definición que me gusta mucho porque no involucra científicas ni científicos, no involucra periodistas ni comunicadores. eh, es simplemente discutir con tu vecino, entre tus amigos. Obviamente también entran canales institucionales, el Estado, los científicos, los periodistas, pero es cualquier discusión de ciencia. Sin embargo, en esta pandemia, pues sí, el no estar seguros de algunos datos o no tener certeza de cierta información puede llegar a ser bastante peligroso. Sin embargo, eso no exime a los periodistas o a las periodistas de que realicen esta labor. No se les, como también decía Brian Trench, no se les pide que sean profesionales de la ciencia o de la virología o epidemiólogos o profesionales o más bien que no sean profesionistas de la divulgación de la ciencia. Lo que se les pide es que sean profesionales, que revisen sus fuentes, que le hablen a más de un científico, a más de una fuente, que sigan lo que hacen para cualquier historia, que verifiquen los datos. Si ven que, es que salió tal en publicación, bueno, vayan a la publicación, pídanle a un científico que les ayude a leerla si no están tan cercanos al lenguaje científico, pero claro que pueden participar en esta actividad. Entonces ya entendemos que podemos, en gran parte podemos hacer y podemos hablarlo entre todos. ¿Y cómo hacemos justamente esta divulgación científica para bueno, en redes sociales, Tania? ¿Cómo podemos eso traspasarlo, traducirlo, o como decimos como vulgarmente, pasarlo a cristiano,
a una lengua más entendible y que todos vamos a digerirlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, una buena tarde para todos los que nos están viendo. Y es una buena pregunta y marca dos sucesos importantes que hoy también en la invitación los dijimos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de COVID-19? Entonces, antes del COVID-19, antes de esta pandemia, por ejemplo, nosotros estábamos utilizando en la revista la cartografía social de redes sociales, es decir, para poder nosotros decidir cuál era nuestro contenido, nos basábamos en las preferencias de nuestras audiencias, que por ejemplo, nosotros detectábamos que algunos buscaban divertirse, otros buscaban aprender, otros buscaban pertenecer a un grupo, otros buscaban simplemente interactuar con otros. Entonces, de acuerdo, digamos, a ese análisis, nosotros enfocábamos el cómo podíamos situar, digamos, estos contenidos de ciencia y hacerlos atractivos de acuerdo a esos requerimientos de nuestras audiencias. Pero, ¿qué pasó con COVID-19? ¿Qué ha pasado y cómo ha reformulado un poco ese cómo actualmente y a futuro se debe empezar a realizar esa planeación de cómo vamos a hacer nuestras piezas en divulgación científica? Y hay algo positivo con COVID-19 que fue un catalizador que aceleró el consumo de piezas de divulgación científica. Varios medios independientes que llevamos, digamos, 5 años atrás trabajando en el tema, pues digamos que éramos novedosos en su momento. Hoy, este año, muchos medios, O tanto muy de nicho, generalistas Tania, o discúlpame, muchos, o muy de nicho. o muy de nicho exactamente, ya ahora sí se ha vuelto algo más popular. Y eso requiere que ya no el contenido sea lo nuevo, lo creativo, como hace mucho tiempo lo hacíamos. Hacíamos matemáticas, hacíamos ciencias duras o temas de salud propiamente, pero ahora lo que debemos empezar a analizar en el cómo, y de acuerdo ya a proyecciones de marketing y de varios estudios que se están realizando en este campo, es acerca de cómo se va a consumir, de acuerdo a qué plataformas. Hoy ya no solo estamos hablando de Instagram, de Facebook, del mismo YouTube, estamos hablando de una nueva generación que exige TikToks, que exige un Reels en Instagram, que exigen unas redes sociales como Koji, como Axe Videos. Entonces ya aquí vamos a hablar cómo nosotros, además de combinar ese conocimiento científico, hacerlo atractivo e incorporar otros elementos de las artes. Para concluir y para que dejarles claro a todos los que hoy nos están aquí acompañando en esta sesión, la recomendación del cómo ahora debemos empezar a visualizar ese futuro es ver cómo involucramos en nuestro contenido a nuestra audiencia. La audiencia quiere ser parte de, por eso hoy esos retos en TikTok se están volviendo tan virales. A raíz de la COVID, nadie puede generar un contenido nuevo, pero se está reutilizando un contenido y ese contenido las personas lo están haciendo suyo. Es decir, que aquí ya cambia la percepción de que ahora nosotros somos los únicos generadores. La idea es darle a través de plantillas o de nuestros contenidos algo que nuestros usuarios puedan interactuar o hasta complementar la información y se sientan parte y protagonistas de esta nueva forma de hacer divulgación. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones y preguntas que debemos hacernos en el cómo. Más allá de qué mensaje, es qué nuevas plataformas y qué nuevas formas de interacción vamos a lograr con nuestra audiencia para que se sienta parte de ese mensaje. Genial. ¿Y cómo, bueno, específicamente de redes sociales, ¿verdad? O sea, hacer divulgación científica en medios tradicionales, Nadia, ¿qué tanto cuesta adaptar esos contenidos a redes? Conocemos, bueno, podemos reutilizar los contenidos, podemos pasarlo a las redes sociales, pero si lo tenemos en medios tradicionales, ¿cómo adaptamos eso para las redes, Nadia? Bienvenida. Hola, hola, gracias por la invitación. También sumándome a los comentarios de mis compañeros, creo que en los medios tradicionales a estas alturas, ya casi cumpliendo un año con la pandemia,
está más bien instalada la noción de que los medios tradicionales tienen que tener sus espacios dedicados a ciencia. Como decía Tania, hace unos años atrás, los periodistas que nos especializábamos en ciencia nos sentíamos un tanto solos, ya que éramos los únicos preocupados de las estrellas, la biología molecular, la medicina, y muchas veces los temas científicos solamente se relegaban al ámbito de la salud o algún caso particular por algún descubrimiento astronómico. Creo que hoy está instalado en la agenda que es necesario que los medios tradicionales tengan espacios de comunicación científica, que las salas de redacciones tengan periodistas especializados en ciencia y lo más importante aún, creo yo, que contar con editores que tengan experiencia en edición de contenido científico. Porque finalmente, si solamente tenemos periodistas especializados en ciencia, después nos encontramos en las reuniones de pauta donde está el periodista intentando defender su tema, su punto de vista, y se encuentra muchas veces con una muralla que es el editor, que simplemente no comprende el foco o la importancia o incluso la urgencia del tema científico. Entonces creo que afortunadamente, también como lo mencionó Tania, estamos en un muy buen momento para reivindicar la comunicación científica, pero tenemos que seguir adelante con más. Y también me sumo con el formato de los medios tradicionales a que hoy en día estamos todos conectados y el consumo de información multiplataforma está siendo casi cotidiano. Y eso también es un desafío tanto para nosotros los periodistas como también para nuestras propias fuentes, que muchas veces no entienden cómo un programa, por ejemplo en mi caso, un programa de radio, puede ser transmitido también por la televisión y a su vez también puede ser transmitido por YouTube. Entonces, hoy, por ejemplo, yo me encuentro en conversaciones donde les digo a mis fuentes, investigador, investigadora, usted va a ser transmitida su entrevista por 5 plataformas simultáneas. Y ellos se asustan, dicen, pero ¿cómo tantas plataformas? Y yo les empiezo a enumerar, bueno, está Facebook Live, está YouTube Live, también puede escucharlo por la radio FM, y voy enumerando. Entonces también creo que es importante que nosotros vayamos acercando las conversaciones con nuestras fuentes que en su gran mayoría son científicos y científicas, para que a su vez ellos vayan entendiendo de qué forma han ido cambiando las plataformas, incluso ellos mismos se vayan adaptando. Muchas veces tenemos investigadores que son sus primeras entrevistas en televisión, y en televisión pensando en que puede ser a través de YouTube, y que muchas veces se ponen nerviosos, muchas veces no entienden cuando uno necesita imágenes de apoyo multimedia. Entonces creo que también es una muy buena instancia para que vayamos bajando la comunicación científica a estas distintas plataformas que de todas formas están siendo consumidas por todos y todas a cada momento. Hoy podemos ver televisión, revisando Twitter y WhatsAppeando al mismo tiempo. Claro, y le sacamos como del cascarón también a los científicos, ¿verdad, Agustín? O sea, con todo esto, no solamente nos dimos cuenta que en muchos de nuestros países nos falta atender la cuestión de salud, nos falta atender un poco la cuestión de insumos y demás, sino también que le dimos mucha importancia a la ciencia, a la salud, y también los mismos profesionales aprendieron a ser un poco más, no sé si amigables o más cercanos con la gente. Con relación a eso, ¿qué otras formas podemos difundir información, Agustín, sobre la pandemia, ¿verdad? Partiendo de este enunciado. Estás en mute, Agustín. Tranqui. Disculpen. Algo que disfruto mucho de la divulgación y incluso el periodismo científico es que, pues, viéndolo no tan científico, sino como una actividad comunicativa, pues puede agarrar muchísimos formatos, aparte del enorme listado que ya dijeron mis compañeras. Pues bueno, por ejemplo, aquí en México hoy es cumpleaños de Sor Juana y lo estamos celebrando. Entonces, puedes empezar por ahí, hagamos ensayos, hagamos sonetos, hagamos recetas de cocina, ¿no? O sea, ir aquí con la gente que tenemos cerca en el barrio, poner un periódico mural, hacer un canal de Telegram, ir con la verdurería a ver qué comidas está cambiando de estación ¿no? En cada semana, en cada mes, y presentar un recetario para la gente gratis o que cueste muy poco, y hablar de la importancia durante la pandemia de comer local, ¿no? Y de la sustentabilidad alimenticia, por ejemplo. De veras cualquiera, o sea, hacer minificciones, hacer un escrito, hacer un periódico entre los vecinos, mandar cartas, cualquier medio es bueno,
Nosotros acá hacemos el Ciencia Slam, que es poesía en voz alta con temática científica. Sí, contar un poquito más de ese proyecto me pareció súper interesante, cómo llevar a Slam y vos decís, ¿cómo es Pues eso? ¿Se come? No le tengo que tener miedo. ¿Cómo? es de nuevo, es decir, es creernos que cualquier persona puede hacer divulgación, porque cualquier persona sabe algo de ciencia, lo que sea. Puede ser un dato curioso, puede ser la explicación de un experimento, la biografía de un científico o científica, puede ser una queja también. No me gusta que la ciencia sea esto, no me gustaron las clases, no entiendo por qué esto se explica así. Pues también habrá mucho una discriminación en la ciencia, ¿no? O sexismo. Y pues bueno, y la dinámica es una liga de slam poetry. Tienes 3 minutos para decirlo en tu voz, en tus palabras. Y pues así como yo tuve el micrófono en un momento, viene alguien más y toma el micrófono y puede traer un tema nuevo, puede contestarme. Empezamos a hacer una discusión entre todos y entre todos construimos los temas que trajimos para platicar. Y con el conocimiento de todos sale algo mucho mejor. Sumamente interesante. Y Tania, ¿a quiénes deberíamos seguir? O sea, yo creo que una de nuestras tareas es no solamente entender, ¿verdad?, sobre ciencia, conocer un poco, y como suelo decir, ¿verdad?, no es solamente entender lo que es materia, que es todo lo que ocupa uno en el espacio, sino es mucho más que eso. Y más allá de esos conceptos que podamos manejar, ¿a quiénes deberíamos seguir, ¿verdad? Sean fuentes, usuarios en línea, para justamente empezar a hacer divulgación científica en redes sociales también. ¿A quiénes deberíamos seguir? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo y mis numerales, ¿no? Entonces, Me digamos, voy a encanta. dividir la respuesta en dos. Uno, hacia nosotros en nuestro rol de buscar buena información y de obtener, digamos, los recursos para dar temas, ¿no? Y en otro, desde la mirada de nuestra audiencia. Entonces, en la parte de temas es importante nosotros seguir, y me gusta esa mirada 360, no solo de las fuentes oficiales, que hay que seguirlas propiamente. Si estamos hablando obviamente de temas de salud, pues hay que mirar los organismos internacionales, nacionales y locales, porque nuestras realidades y nuestras complejidades en Latinoamérica son bien contundentes, y por eso nos toca hacer esa nivelación. Pero también hay algo muy interesante que son las asociaciones ya sean médicas, si estamos hablando en temas propiamente de salud, o de asociaciones de ciencias y de la diversidad de ciencias que queremos o vamos a tratar. Y asimismo, la otra contraparte, que es las agremiaciones civiles, la gente, los líderes sociales, las comunidades como tal. Lo bonito de hacer ciencia en América Latina es que nuestra multiculturalidad le da un toque mágico y transforma la ciencia, no solo verlo desde la metodología de ser ciencia pura, sino también de tener esas ciencias sociales acompañando todos los procesos. Entonces, esa es, digamos, la primera mirada. Los procesos de ciencia, y más cuando vamos a influir o comunicar mensajes efectivos a las personas, acompañémoslos de conocimientos propiamente de las ciencias, digamos, naturales o ciencias de la salud, por ejemplo, en temas de COVID. Acompañémosles de las ciencias sociales, de la mirada social, antropológica, psicológica, de cómo esa información va a llegar y va a tener alguna reacción o percepción en esa comunidad. Y ya propiamente hablando de la comunidad, de la audiencia, actualmente yo trabajo mucho este año en temas de pandemia, todo lo que es comunicación de riesgo y todo lo que es percepción de estos mensajes. Y algo bonito de ese aprendizaje es que hoy la gente está demandando información que puede aplicar en su día a día. Eso es una oportunidad para todos los que vamos a hacer contenidos de hoy en adelante. La gente está buscando información para tomar decisiones sólidas en temas desde
que se levanta hasta que se acuesta, a que si sale a comprar algo o no lo sale a comprar. Entonces ahí hay buenas oportunidades, también retos, porque aparte pues el tema de la desinformación. Entonces ahí a quién buscar propiamente cuando hablamos de esas audiencias es a ese nicho o a esa comunidad local. A veces queremos comunicarle a todo el público, llegar a miles o millones de personas, pero se nos olvida que si podemos transformar a los contactos más cercanos o a nuestras pequeñas audiencias, si estamos hablando de medios independientes, ya estamos haciendo una labor social y un impacto que podamos, ojo, medir. Medir, yo soy creyente de que la comunicación hoy en día puede salvar vidas y eso lo podemos también medir a través de qué o cómo interactúa nuestro público con los mensajes de divulgación. ¿Los entiende, los disfruta, los comparte o se siente involucrado? Entonces, el llamado y la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en la revista es que colocábamos información o algunas, digamos, caricaturas para que completara o complementara a la gente, y la gente tiene ideas maravillosas que hacen mucho mejor contenido y se sienten parte de una comunidad. Yo creo que ese es un fin y es una de las tendencias que va a marcar la divulgación de aquí en adelante. Me encanta. Y miren, les invito a que hagan como Cristina, que desde México nos está saludando y nos cuenta que tienen un canal donde hablamos de mujeres en la ciencia. Qué importante este espacio. Se llama Doble Rendija. Así como Cristina, tienen algún espacio, pueden compartir acá en el chat para que podamos ir viendo y poder ir compartiendo. También está Kiria acompañándonos desde Panamá. Un saludo para ella. Y hay varias preguntas que hemos recibido en el correo, tenemos en Facebook y aquí también nos están escribiendo. Bueno, ¿cuál es el error frecuente a la hora de hacer divulgación científica en redes sociales, Nadia? ¿Qué es lo que comúnmente, o sea, desde lo más común hasta lo más catastrófico que podamos decir, ¿verdad? En cuanto a error que cometemos con relación a esto, ¿cuál sería? Mira, yo quiero tomar un concepto que es bien aplicado en ciencia, que muchas veces los resultados negativos no se interpretan como información valiosa en los laboratorios y muchas veces la misma publicación de los papers científicos. Creo que en nuestro caso también todas las experiencias nos pueden dejar aprendizaje significativo. Entonces, entendiendo los errores como una oportunidad de aprendizaje, me puedo remontar a algunas otras cosas que podrían ser consejos interesantes para potenciar las redes sociales. Creo que es interesante que deberíamos hacer cada vez que utilicemos redes sociales de divulgación científica es ver nuestras estadísticas. Creo que es fundamental este aprendizaje continuo que se tiene en redes porque acá, tal como en los partidos de fútbol, no está dicho todo hasta el último minuto y nosotros tenemos que conocer a nuestra audiencia. Tenemos que conocer cuáles son los mejores horarios para publicar, cuáles son los temas que interesan, cuáles son los días quizás que son más interesantes para dar a conocer nuestras publicaciones, porque finalmente estamos compitiendo todo el tiempo con ese timeline donde hay muchas publicaciones, donde la gente está ingresando todo el tiempo. Entonces, para eso las estadísticas son fundamentales. Eso es un punto importante. Otro elemento interesante para no cometer errores, quizás que nuestros contenidos se pierdan en este mundo abierto de Internet, es potenciar las piezas gráficas de autor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros publicamos nuestras noticias de comunicación científica, intentemos acompañarlo con piezas que sean propias de nuestra creación. En la actualidad existen herramientas de diseño a las cuales ustedes pueden acceder de forma gratuita, como Canva, por ejemplo, donde se puede hacer una bajada del contenido científico. Podemos utilizar el titular de nuestra noticia, crear una pieza gráfica y potenciar nuestro contenido. Antes de la pandemia salíamos afuera a las calles a tomar fotografías, a reflejar nuestros contenidos científicos. Hoy es un poco más difícil. Entonces estas herramientas de diseño quizás podrían potenciar de forma mucho más interesante nuestros contenidos para que a su vez tengan un mejor impacto. Otro aspecto que también es interesante, que podría ayudarnos a que nuestra información no se pierda, es adaptar nuestras piezas de redes sociales. Y esa es una conversación que quizás en algún momento todos nosotros hemos tenido con nuestros equipos, quizás algunos no las han tenido, cuando muchas veces no se cuenta con alguien especializado en diseño,
Hoy creo que en redes sociales es fundamental tener esa relación de diseñadores o de periodistas especializados en diseño para la administración de las redes sociales. Entender que quizás la pieza gráfica de Twitter no tiene las mismas medidas y dimensiones que la pieza de Facebook. Y de ese modo, para que cuando nosotros realicemos nuestro posteo en redes sociales, no se pierdan nuestros textos, nuestros titulares se puedan visibilizar y cuando nuestros usuarios hagan el scrolling en el celular, puedan ver toda la información que nosotros estamos mostrando. Porque muchas veces tenemos noticias muy interesantes, tenemos reportajes a fondo que son significativos, pero cuando hacemos ese traspaso a la red social, se pierde la información. No se potencia en lo máximo todo nuestro trabajo previo. Entonces, muchas veces no se entiende por qué los periodistas tenemos tanto énfasis en querer potenciar las redes sociales si aquí lo que importa es el contenido de la nota o del trabajo de investigación. Bueno, una de las razones es que muchas veces todo ese esfuerzo no rinde frutos si nosotros no lo mostramos de la manera adecuada. Creo que esos podrían ser aprendizajes importantes para finalmente no caer en ese error que yo creo que ninguna sala de redacción o equipo de periodistas quiere, que finalmente su contenido no tenga el impacto y el eco que están buscando. Todo ese trabajo de reporteo, de investigación, de consulta con nuestras fuentes que finalmente se pierdan en el ciberespacio. Un último punto para terminar, creo que también es siempre tratar de mostrar las imágenes de nuestros investigadores y investigadoras, y ahí yo creo que juego un poco con la línea editorial y el estilo de cada periodista y de cada medio. Muchas veces a los investigadores, por supuesto, sienten un poco de pudor o no tienen las imágenes adecuadas para mostrarse, pero muchas veces tener una fotografía que pueda representar a los equipos, que pueda mostrar quiénes son las personas que están detrás de la ciencia, porque finalmente científicos y científicas son personas, son hombres y mujeres con preocupaciones, con familias, con problemas, con dilemas, que además están realizando información científica. Entonces quizás a veces una buena fotografía o una fotografía que haga sentir al grupo de forma significativa también permite que ellos mismos se apropien del contenido, incluso transformar a las fuentes en aliados para que también se pueda viralizar los contenidos que nosotros desarrollamos. Excelente. Bueno, Ofelia acá desde El Salvador nos dice muy interesante la forma de hablar de este tema, muy dinámico. Gracias, Ofelia. Martín nos dice, usamos muchos tecnicismos y la gente no entiende. Es complicado quitarse ese lenguaje. Si respondemos, Agustín, más adelante. Las redes sociales te dan una gran oportunidad de llegar a muchas personas con los mismos intereses. Nos dice Cristina también. Jesús desde Barcelona, España, nos está siguiendo el seminario. Saludo también para él. Miguel desde Misión Argentina nos cuenta que hacen Neociencia en TV, Facebook, YouTube, Instagram y radio, nos cuenta. Y nos comparte también su enlace allí. Melanie también nos manda saludos desde México. Dice que es estudiante casi egresada de Ingeniería Biotecnología. Y bueno, me gustaría comenzar a hacer divulgación de ciencia a través de las redes sociales. ¿Algún consejo? Bueno, yo creo que al final cada uno podemos tirar como algunos conceptos para el final. Eh, Acá dice, pienso que es un buen complemento de difusión, serían los psicólogos. Dice también acá Martín. Qué bueno. Agustín, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de traducir contenido en un lenguaje, o sea, de un lenguaje científico, ya de por sí a veces un poco duro, y un lenguaje más periodístico, ¿verdad? Más accesible a la audiencia mayoritaria? ¿Existe algún riesgo de vulgarizar o de quitarle valor a un trabajo más técnico? Esto me gustaría que cada uno pueda pensarlo para poder responder. Me voy contigo, Agustín. Gracias, claro. Creo que el riesgo que puede existir existe solamente si se piensa tal cual como una traducción o una traslación de conocimiento, ¿no? De tomar este concepto científico y moverlo al lenguaje coloquial, digamos. Porque el conocimiento por sí mismo, un concepto fijo o específico, es muy difícil transmitirlo porque, pues como cualquier conocimiento, palabra, concepto en nuestras lenguas, en nuestros idiomas,
pues viene con un contexto. Y creo que el chiste justo para quitarnos este lenguaje técnico o para poder hacer una buena comunicación es dar el contexto completo. Es decir, este concepto científico, ¿a qué viene ligado? O desde dónde lo estoy tomando en esta situación de la pandemia, ¿no? No, pues, un virus, pues sí, pero ¿cuál virus? ¿Qué tipo de virus? ¿Es de ADN o de ARN? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo hace un montón de cosas, no? Entonces, jalarlo desde todos los hilos que tiene conectados a otras cosas que también voy a tocar de manera lateral, tal vez en mi información o en mi producto que voy a generar, y ver cómo moverlo completo con el contexto entero. Nadia ya nos decía, por ejemplo, que es importante hacer aliados a los investigadores y a las investigadoras, y que también a veces los resultados negativos como que no se narran en la ciencia, ¿no? Creo que una excelente manera de hacer esto también y de humanizar a la ciencia y a las y los científicos es justamente aprovechar esta pandemia para mostrar, o sea, llevamos casi un año viendo cómo funciona la ciencia en tiempo real, ¿no? Decir, pues es el coronavirus y es nuevo y no sabemos nada. Ok, bueno, no, sí, sabemos estas cosas y tal vez se transmite así, pero no estamos seguros. Esta vacuna es la más avanzada. No, pero ya la tuvimos que detener porque pasaron estas cosas y no estamos seguros qué sucedió y nos tenemos que echar para atrás y ahora vamos para adelante. Y sale un artículo de un premio Nobel hablando sobre los aerosoles y el virus. Bueno, pero es que este otro grupo de expertos no le cree y está pidiendo que quiten ese artículo científico de la revista. Entonces, mostrar que no es porque existe un artículo científico, ya es un consenso universal de la ciencia, no porque la mejor apuesta sea tal experimento, ese es el que vaya a funcionar, no porque la vacuna más avanzada sea la de tal marca, esa sea la que va a ganar la carrera, ¿no? Y también un poco hablando, pues ya más metafóricamente, de un lenguaje tal vez más poético, no en cuanto a que, pues de nuevo hagan sonetos o lo que se les ocurra, sino que sea un lenguaje que sea consciente de sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, nos conviene usar la metáfora de que es una guerra contra el coronavirus, ¿no? Que implica tener, pues, ahorita nuestra mejor defensa es lavarnos las manos, quedarnos en casa y usar cubrebocas. Y pues no pega, no se ve relacionado con la imagen de un soldado, ¿no? Por ejemplo. Y en la guerra, por definición, por fuerza, va a haber, pues lamentablemente, personas que mueran, ¿no? Pero hemos visto en países como Vietnam, en varios países de África, que no es necesariamente la condición. Entonces, ¿qué metáforas vamos a usar? ¿Qué simbolizan las metáforas que estamos utilizando? Tania, algo que quieras sumar y luego Nadia. Por supuesto. Bueno, como lo ha dicho Agustín, tenemos que entender que la ciencia tiene unas metodologías y todos los que hoy están preguntando ahí, pero ¿cómo hacemos también que se mueva nuestro material? ¿Cómo hacemos para comunicar? Bueno, también hay una metodología para ello. Más allá de las herramientas que ustedes están muy ansiosos de conocer y que ya hemos estado diciendo poco a poco, voy a compartirles como ese proceso que se utiliza más pensado en el otro que en mí. El conocimiento es una acción de co-creación y de compartir conocimiento. Y más en esta pandemia, entre más solidarios el conocimiento, podemos salvar la vida de todos nosotros. Entonces, antes de poner a pensar cuáles son mis intereses personales, es qué realmente es lo que está necesitando el mundo, qué realmente está necesitando, qué vacíos de información estoy viendo, estoy escuchando en mi comunidad o hasta en mi casa, en mi familia. Y que yo pueda relacionarlo con estos temas que a mí me apasionan, como por ahí lo decía, que ya sea biotecnología, o por ejemplo yo manejo temas de epidemiología, o otros colegas manejan temas de física. ¿Cómo yo puedo tener esa relación de estos temas con las prioridades y las necesidades de esa comunidad? Y ahí
obviamente es donde sale esa creatividad y los talentos. Y ojo, vi por ahí una pregunta, y las oportunidades financieras, por supuesto, si ayudamos a solucionar problemas de la gente, de la vida real, a través del servicio de una muy buena comunicación, como les decía, soy de las que sí creo y he visto y evidencia de hacer una buena comunicación salvan vidas y disminuye niveles hasta estadísticos en poblaciones donde hay buena comunicación, pues eso, haciéndolo de manera profesional, claro que te van a buscar a ti, ya sean organizaciones, ya sean empresas o ya sea la misma academia, para que tú apoyes procesos. Entonces, miren lo interesante desde el campo de acción, si son científicos los que hoy nos están viendo. Así como en la ciencia hay un método, en la comunicación recuerden siempre tener claro cuál es el objetivo. ¿Para qué yo quiero enseñar lo que quiero enseñar? ¿Es pertinente en este momento enseñarlo? Después yo tengo que mirar ¿con qué método? Y ahí es un método, es que si yo voy a utilizar herramientas más digamos, de enseñanza clásica, porque mi audiencia es más clásica, o utilizo herramientas más creativas, didácticas y hasta interactivas. Ahí también los medios y los canales que ya hemos nombrado, pueden ser los tradicionales, la radio comunitaria, hay lugares donde no hay internet en Latinoamérica, y la radio y el perifoneo siguen siendo los medios adecuados. En otros ya podemos utilizar redes sociales. Entonces también hay que revisar a través de qué medios y al final cómo aparece ese impacto. ¿Cómo vamos a evaluar, ya sea a nivel personal o a nivel de proyecto, ya sea a nivel financiero y por supuesto de impacto social? Y también cómo ha ayudado a solucionar ese vacío de información. Si hemos ayudado a desmentir desinformaciones, aumentar, por ejemplo, en COVID la percepción de cuidado personal. Eso es una de las grandes batallas de las que los que hoy trabajamos en esto estamos ahí haciendo un trabajo. ¿O qué es lo que buscamos? Aquí quiero que se queden para concluir con esos 4 elementos. Las habilidades de querer hacer comunicación, con lo que me apasiona, que es mi tema, pero con la realidad y los problemas sociales que hoy afrontamos y que vienen más, cambio climático, entre otros, que vienen por ahí, que están muy relacionados a ciencias y que van a necesitar respuestas y que a través de darle yo esas respuestas voy a crear oportunidades, oportunidades para mí y oportunidades para las demás personas. Quiero que se queden con eso. Y antes de irme contigo, Nadia, para complementar, justamente rescato lo que acá Alma nos dice, que pregunta, ¿verdad? ¿Habrá alguna manera de obtener apoyo económico para el tema de la divulgación científica? Pregunta. Dejar de hacerlo por hobby para hacerlo de manera más profesional. Les dejo el link del proyecto que tenemos unos amigos y yo, y nos comparte el link. Creo que a esto te referías, ¿verdad, Tania? Respondiendo un poco eso. Por supuesto, lo digo porque me ha pasado este año. Varios proyectos han salido aparte de hacer diferentes tipos de comunicaciones porque hay necesidades locales. Busquen esas necesidades locales. Busquen realmente lo que está pasando en la cuadra donde ustedes están viviendo. Ahí muchos negocios, muchas personas, hasta las mismas organizaciones están buscando gente activa como ustedes, propositiva y con ganas de verdad de ayudar y contribuir. Entonces, las oportunidades están. Estar atentos. Más adelante vamos a compartir ahí algunas. Dale, buenísimo, me encanta. Nadia. Sí, también me tomo de algunos de los comentarios donde Alberto dice que iniciaron un programa, en mi caso yo también trabajo en radio, así que felicitaciones por La Voz de la Ciencia. Y yo me quiero quedar también con algunos mensajes que podrían servir para potenciarnos a nosotros como periodistas, como profesionales. Y creo que eso también es importante porque muchas veces uno inicia el camino de la divulgación científica o de la comunicación científica en redes sociales por un interés personal, pero después a medida que va avanzando en el camino va descubriendo que necesita incorporar habilidades. Y eso se da también para el uso de redes sociales como para el ejercicio de la comunicación científica en sí. Creo que un aspecto muy interesante que se podría poner en práctica es la asociatividad. Y en este caso, las asociaciones de periodistas científicos son un grupo muy interesante en el cual todos ustedes se pueden sumar. En mi caso particular, yo pertenezco a la ACHIPEC, que es la Asociación de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, una de las más antiguas de Latinoamérica, donde llevamos
mucho tiempo haciendo redes de contactos y donde ahora últimamente se han sumado muchos científicos interesados en hacer comunicación. Eso quiere decir que ya no solo somos periodistas comunicando, sino que también somos científicos. Otro aspecto importante, creo que es muy bueno establecer puentes estrechos de contactos con científicos con los cuales se pueda avanzar en temas particulares. En mi caso tengo muy buenas relaciones, incluso amigas que son científicas y que muchas veces se pueden conversar temas, consultas sobre papers publicados o por adelantos de investigaciones, donde también uno empieza a comprender de forma mucho más cercana y más estrecha de qué forma se está haciendo el trabajo del laboratorio. Creo que todo periodista especializado en ciencia debería tener al menos un par de contactos con científicos o científicas cercanos para consultar temas, que también eso se da en el reporteo de deportes, de política, que tú siempre intentas acercarte a tu fuente para consultar temas cotidianos, y eso también permite que uno pueda hacer un mejor reporteo. Y por último, me quiero detener en herramientas que uno puede utilizar para redes sociales. Ahora estamos haciendo todo desde la casa, entonces también es importante entender que tenemos que profesionalizar nuestros sistemas, tal como lo decía Tania. Es importante empezar a aprender más de iluminación, de micrófonos, de cámaras, de ángulos, de focos, y de a poco entender que donde podemos acceder a información que está libre, disponible en Internet, podemos empezar a construir nuestros propios estudios en casa. Y creo que eso también les da un valor agregado a nuestra propia comunicación científica, ya sea a través de redes sociales, de conversaciones en live, como lo estamos haciendo ahora, pero dándole ese valor agregado. Si hacemos podcast, preocupémonos, por favor, que nuestro audio sea fundamental. Si hacemos YouTube, si hacemos esta especie de televisión que tenemos acceso todo a través de nuestros celulares, preocupémonos del enfoque, de la iluminación, de que nuestros encuadres sean adecuados. Y de a poco, los periodistas podemos ir adquiriendo nuestros propios kits de reporteo multimedia. En la actualidad, por ejemplo, a través de Internet se pueden comprar a muy buenos precios micrófonos de solapa o lavalier conectados a nuestros teléfonos celulares. Entonces podemos hacer entrevistas, podemos mandar cuñas, podemos hacer transmisiones en vivo con buenos audios sin necesidad de tener que comprar elementos periodísticos que sean muy costosos. Entonces también yo creo que un llamado interesante es que nosotros mismos, los periodistas que queramos iniciarnos en este camino ya muy embarcado por la inmediatez, por las redes sociales, podemos hacer comunicación científica también adaptada a estos formatos. Y por supuesto, no dejo de repetir que la asociatividad es lo más importante y creo que también es parte de lo que nos motiva a los que estamos hoy presentes acá, es poder seguir estrechando redes de contacto, sobre todo en Latinoamérica, que estamos tan cerca y haciendo cosas bastante similares. Y trayendo un poco lo que estaba mencionando Nadia, acá Alberto decía que recién iniciamos un programa de radio con secciones como La Voz de la Ciencia, nos dice, si nos compartís el link, Alberto, sería fenomenal, que busca acercar a los investigadores con las audiencias y hemos recibido buenos comentarios. Las audiencias son inteligentes y, un ratico, y agradecen la transmisión de contenidos inteligentes, nos dice. Yo creo que una de las cuestiones también que aprendimos en este tiempo es un poco a despegarnos de eso de que la ciencia es solamente para la gente, no sé, que está allá en la cima, que son personas intocables, que esos temas, ¿para qué si no entiendo y no quiero entender? Y una de las cuestiones que creo que hemos aprendido eso, Agustín, ¿verdad? Y me gustaría que vayamos pensando, ¿verdad? ¿Alguna historia científica, acá Susana nos pregunta en Facebook, alguna historia científica que han publicado en la que han estado más orgullosos de su divulgación? ¿Hay alguna que la tenés presente, Agustín, y va para las chicas también? Bueno, una que... Voy a contar dos. Una, Bueno. no necesariamente de las pandemias. Una fue, tuve la oportunidad de acompañar ahora en que fue en la Semana Santa, la época más alta de fuegos forestales acá donde vivo, y acompañé una cuadrilla de combatientes del fuego forestal. Pude hacer una crónica hablando también de la ecología del fuego y de por qué el fuego es parte de un ecosistema de bosque sano y cuáles son las adaptaciones que han tenido las plantas al fuego y otras cosas.
Y otro es uno que va a salir próximamente, en las siguientes semanas. Les traigo la exclusiva de Ay, un artículo de compartirnos el link en investigación. donde seguir. Sí, Compartirnos ahora en el chat. es en la revista Este País. Ujú. Y habla de una investigación de la investigadora Daniela Vargas sobre cómo se relaciona la urbanización con la diversidad del microbioma vaginal en mujeres en el Amazonas venezolano, por ejemplo. Y por qué es importante esta diversidad y cómo el estar en un ambiente más rural o más urbano cambia la salud de estas mujeres. Oh, muy interesante, Tania. Bueno, de este año me he sentido orgullosa con algunas de COVID propiamente porque entendiendo las necesidades de mi audiencia y hasta propias y hasta de nuestra misma familia, porque todos hemos sido afectados por esto, por esta pandemia y buscando respuestas en temas de salud de niños, de adultos mayores y de diferentes tópicos científicos. Siento, digamos, que por ese lado, yo creo que todos los que hemos estado escribiendo durante la pandemia tenemos que sentirnos orgullosos porque poco a poco vamos contribuyendo a solucionar esas dudas e inquietudes y necesidades de nuestra población. Y otras muy bonitas también de impacto social. La primera es sobre un reportaje de cómo el cordón umbilical podía salvar vidas y cómo las células formadoras de sangre, las llamadas de médula ósea, la donación de médula ósea, ayudaba a pues diferentes personas que tenían patologías de leucemias y demás. Entonces esto fue bonito porque se hizo con un instituto de biotecnología en Colombia y pues esto hace un llamado a la acción, a que las personas entiendan estos procesos, entiendan la necesidad de ser, por ejemplo, un donante activo y es bonito también eso, ¿no? Ver cómo impactas y cómo puedes educando en un tema con diversas plataformas porque utilizamos también estadísticas, datos, un poquito de historia, un poquito de imágenes, un poco de videos, entre otros recursos multimedia, como bien lo señalaba Nadia, y por supuesto también hasta memes con la mamá médula ósea y llegar a ese punto de incentivar a la gente de la importancia de lo que es una donación en temas de médula ósea. Entonces, digamos, eso es lo que yo quiero que todos tengamos en cuenta, el poder que tienen nuestras palabras y la masificación de lo que nosotros escribimos, mostramos o hablamos frente a cámaras. Los que venimos de las ciencias y nos metimos a la comunicación, tenemos que entender que es otra profesión que tiene una rigurosidad y que tenemos que tener partir de una ética profesional muy clara, que el periodismo, por ejemplo, de ciencia es un periodismo de servicio al ciudadano, como cualquier periodismo, y que dependiendo de la línea editorial vamos a querer mostrar o ser un poco más hacia la ciencia dura o hacia las ciencias sociales cuando estamos en un contexto latinoamericano, como el ejemplo que ahorita nos compartía Agustín. Y ir más allá es ser más humanos y mostrar que a pesar de todas las carencias que tenemos en nuestra Latinoamérica, hay muchos científicos creando soluciones. Y eso también vale la pena mostrar, el periodismo de soluciones o la divulgación de soluciones, más allá de hacerle digamos, publicidad a la misma ciencia, porque hay que también tener en cuenta que hay intereses en diferentes sectores y hay que ser muy analíticos, muy críticos de la información, siempre tener ese escepticismo, siempre verificar, a pesar de que sean entes a veces gubernamentales o con credibilidad. Yo siempre reviso la contrafuente y voy al paper, voy a buscar diferentes tipos de informaciones desde la academia, desde el gobierno, desde el sector privado, desde el sector comunitario, para tener un panorama claro, porque tenemos que ser responsables de la información que damos. Entonces, eso es otra cosa que quiero que también todos los que hoy están compartiendo este espacio veamos, ¿no? Además de divulgar que es un proceso delicioso de innovación y de creatividad, tiene primero un proceso ético personal y de mucha responsabilidad al conocer la información, al comprender esa información, a confirmar esa información y ahí sí, a compartirla. Nadia.
Bueno, al igual que Agustín y Tania, me voy a tomar la libertad de hacer dos menciones que me hacen sentir muy orgullosa, pero antes tengo que mencionar que cada día me siento muy afortunada de tener la posibilidad de hacer comunicación científica y periodismo científico. No siempre pudo ser así. Yo antes tuve la posibilidad de desarrollarme como reportera del área internacional de un canal de televisión, donde las dinámicas eran completamente distintas y los breaking news estaban a la orden del día. Entonces son modalidades distintas. Ahora que tengo la posibilidad de dedicarme full time a la comunicación científica, creo que es algo de lo cual estoy agradecida todos los días y no sé si en la actualidad todos pueden tener esa posibilidad. Así que me siento muy agradecida de eso. Y para responder tu pregunta, me siento muy orgullosa de dos reporteros específicos que también están alineados con mi especialización. Me puedo sentir orgullosa que Chile es un gran laboratorio natural donde tenemos energías renovables, tenemos mucha astronomía, tenemos biodiversidad, tenemos una cantidad de producción científica que hace que nuestro país sea muy diverso, tanto científicamente como socialmente. Y tuve la posibilidad hace algún tiempo, cuando trabajaba en televisión, de hacer un reportaje sobre un telescopio que se estaba construyendo en el norte de Chile, cerca del desierto de Atacama, del Observatorio Europeo Austral, el ELT, esa primera piedra simbólica que se le dice, que no necesariamente es la primera piedra que se coloca de forma física, sino que es el inicio de las obras de construcción de los telescopios y los observatorios, que por lo general se demoran bastantes años en estar listos para el inicio de funciones, y tuve la posibilidad de ir a reportear al norte de Chile y fue un trabajo que pudimos hacer a nivel audiovisual bastante bueno y que también pudo acercar mucho la astronomía a la gente. Ese reportaje en particular le tengo mucho cariño y creo que fue una muy buena experiencia de aprendizaje con la astronomía que me apasiona. Y por otra parte, mi proyecto más reciente y en el cual sigo trabajando se desprende de una beca que pude acceder en 2019, que me llevó a realizar una cobertura periodística de un buque científico en la Antártica. Esa fue una beca que dio un organismo del Estado y que para mí realmente fue un sueño cumplido. Ahí veo la reacción de Agustín. Es cierto, no cualquier periodista puede decir que pudo realizar una cobertura científica en la Antártica. Tuve la posibilidad de estar en este buque de la Armada de Chile, llegando a cruzar el círculo polar antártico, y me dejó muchos aprendizajes, y del cual, además de los reportajes y las publicaciones que se desprendieron de esa experiencia, incluso en colaboración con la misma Tania y todo el equipo de N+1, en la actualidad estoy trabajando en un libro de divulgación científica sobre las mujeres que están conectadas con el continente del Talco. Mujeres que son científicas, que son profesoras, que son logísticas, que también son profesoras y que tienen algún vínculo con el continente. Y ese es un proyecto que en la actualidad estamos desarrollando con nuestro equipo. Tuvimos la posibilidad de postular unos fondos y afortunadamente los ganamos, así que esperamos que ya 2021 sea el año de la comunicación científica antártica, y por supuesto, que es lo que nos tiene más contento del equipo, ese va a ser un material que va a poder quedar disponible de forma abierta para todas las personas que estén interesadas. Así que también ese adelanto, Agustín también hizo un adelanto, yo aprovecho también de adelantarlo con ustedes y la comunidad, y esos son los proyectos que realmente a mí me han hecho sentir muy orgullosa, y creo que por los cuales se destaca mucho Chile. Creo que hoy Chile está liderando en lo que es investigación astronómica y puede conectar sus dos desiertos, que eso es algo muy hermoso que tiene Chile y que no todos los chilenos lo entienden. Tenemos dos desiertos en un mismo país en cada extremo. Tenemos en el norte de Chile los cielos más limpios con el desierto de Atacama, y al final de Chile tenemos esta profunda conexión geográfica y también histórica con la Antártica. Así que esos son los dos elementos que en la actualidad me hacen sentir muy orgullosa. Me encanta estas primicias que lanzaron, me encanta. Miren que ahora que estoy leyendo a Dariela, que tiró ya el link de la encuesta, estamos llegando al final, lamentablemente llegamos al final. Y bueno, me gustaría cerrar con una última ronda de una pregunta. La verdad que sí, fascinante escucharle, acá están diciendo y comentando, muchísimas gracias. Ahí justamente el usuario de Twitter, si puedes, porfa, Dariela, atrás compartirnos para que le puedan seguir. Interesantes contenidos suben, siempre lo estoy checando al menos los últimos días, y es fascinante.
Agustín, ¿cuáles serían, para ir cerrando, agradeciendo otra vez? No te preocupes si llegaste un poco tarde o de repente no te pudiste conectar o lo que sea, no te preocupes que la grabación vas a tenerlo mañana en nuestro canal de YouTube disponible junto con el artículo de IJNet también con estas recomendaciones puntuales que están haciendo nuestros panelistas. Muchas gracias otra vez por esta oportunidad de compartirnos este conocimiento. Y yo creo que una de las lecciones también que estamos aprendiendo es no tenerle miedo a la divulgación científica, de que no es una cosa que solamente podamos manejar algunos, es necesario especializarse, claro que sí, pero es muy importante ahora y creo que le dimos esa importancia en plena pandemia. Y hablando en pandemia, ¿cuáles serían justamente esas recomendaciones, 5, si de repente quieren tirarnos, básicas para que justamente los periodistas y las periodistas que divulgan contenido científico en redes sociales? O sea, ¿cuáles son así recomendaciones que nos estaban pidiendo, herramientas o habilidades que nos recomiendan, ¿verdad?, para poder hacer divulgación científica en redes sociales? Pues bueno, un poco sobre lo que dijo Nadia, de ser posible, tengan a uno una científica de cabecera para a mediodía, oye, ¿qué significa esto que acaba de pasar o de salir? ¿O qué significa que la vacuna es fase 3? Alguien que les pueda responder, bueno, igual no el celular, pero un correo es maravilloso. 2, en verdad muestren la ciencia como está sucediendo, o sea, está bien decir, no sabemos hasta dónde se entiende para la mayoría de los casos y las conclusiones que eso lleva, es decir, no va a funcionar para todos. Hay un gran periodista en Estados Unidos que es Seth Young, dice, mientras más se extienda la pandemia, más rara se va a volver. Va a haber casos que no cumplan el promedio de las expectativas, ¿no? Que se comporten de manera rara, que no vamos a poder explicar ahorita. Entonces, digan todas estas incertidumbres. Y, y mantengan todo en contexto, o sea, que qué significan estos conceptos en la ciencia y qué significan dentro de la sociedad y cómo van a cambiar. Cuenten las historias que no está contando la ciencia otra vez, esos resultados negativos, la frustración que tienen los médicos al escuchar a ciertos gobernantes, por ejemplo, el cansancio que muestran los trabajadores del sistema de salud, todas estas partes que son parte de tener un modelo o un plan de trabajo contra la pandemia, pero que pues no son resultados llamativos tal vez o no tal cual de todos científicos, pero que sí están vinculados porque pues de tener un mejor entendimiento de cómo funciona esta enfermedad, son decisiones que tal vez no se estarían tomando, por ejemplo. Creo que me quedo con esos. Gracias, Agustín. Tania. Bueno, yo les voy a colocar un reto hoy a todos los que están ahí conectados viéndonos. Yo quiero que ustedes se visualicen ya a perder el miedo, a empezar. Si todavía no tienen todos los equipos, empiecen con lo que tienen, con su celular. Y quiero compartirles un paso a paso que yo utilizo bueno y me sirve porque pienso en mí y en el otro. Ustedes hacen un formatico de Excel, rápidamente colocan su idea en la primera columna. En la segunda, se hacen la pregunta que su audiencia o su público objetivo se puede hacer de acuerdo a esa idea que usted quiere compartir. Y en la otra columna, tiene que pensar qué tipo de información, perdón, qué tipo de emoción esa información va a causar. Porque, ojo, nosotros los temas científicos tocan fibras emocionales, somos humanos y se nos está olvidando la comunicación. Entonces hay que tenerlo en cuenta para que esas piezas divulgativas también tengan esa ética y ese humanismo y esa empatía. Y el siguiente, al final, ponemos las diversas fuentes de información que tenemos, desde gobierno, desde asociaciones, por ejemplo, academia y, por supuesto, la comunidad, que también hay organizaciones civiles que tienen muy buena información. Ustedes hacen ese cuadrito comparativo con todas las informaciones que ustedes quieran trabajar y ya tienen una herramienta efectiva, porque la utilizo,
absolutamente todo y que funciona. Entonces, la tarea de hoy que les digo es, hoy pierdan el miedo y de una vez en su agenda hagan ese ejercicio y mañana empiecen a compartirlo por sus redes sociales. Si quieren, y yo puedo evaluar, me pueden retuitear también en mis redes sociales para verificar. Y lo que Buenísimo. necesiten, pues acá tienen también una servidora para estar ahí acompañándolos con los temas que ustedes requieran. Un abrazo fuerte y quiero cerrar rápidamente con una frase de Malala, la premio Nobel más joven. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. Cuando divulgamos, realmente podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. Wow. Nadia. Creo que después de esas grandes palabras de Tania, Sí. la dificultad queda un poco difícil para mí. Me he quedado siempre tercera en esta conversación, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Complementando lo que han dicho Tania y Agustín, creo que en este mar de información de redes sociales, muchas veces está el riesgo que podamos caer en la ansiedad o el nerviosismo al no saber a qué red social apuntar. Creo que si ustedes que nos están escuchando en este momento recién se están iniciando en las redes sociales, creo que es necesario bajar un poco esa presión y entender que no necesariamente uno tiene que comunicar en todas las redes. Muchas veces, cuando a veces las instituciones inician su trabajo en la comunicación científica, quieren estar en todos lados, quieren tener TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, y muchas veces solamente le piden a los periodistas cuando son corporativos que tomen el titular y la noticia y hagan un copy-paste y lo adapten rápidamente a todas las redes. Yo creo que un consejo importante sería entender que no todas las redes sociales son iguales, que cada red social tiene su requerimiento específico, tanto en la extensión de caracteres como en los elementos audiovisuales y multimedia que nosotros ocupamos. Para algunas redes sociales es mejor utilizar video, otras redes sociales es mejor emplear texto e imágenes, y definitivamente no podemos asumir que uno puede colocar todo en las mismas redes. Creo que eso sería un mensaje interesante. Como lo conversamos al principio, la medición es muy significativa al momento de evaluar nuestros mensajes y entender nuestras audiencias. Creo que la palabra que más hemos repetido, Tania, Agustín y yo, han sido las audiencias, porque es el tema de las redes sociales. Finalmente, las audiencias en redes sociales son nuestros radioescuchas, nuestros espectadores, las personas que nos están mirando, y tenemos que conocer qué cosas quieren, a qué horas se conectan y cuándo se sienten motivados por nuestros mensajes, porque uno no puede asumir que todas las personas están conectadas todo el tiempo, sino que más bien son curvas. Y todas esas curvas tienen distintos pics que nosotros podemos analizar como equipos de comunicaciones para poder fortalecer nuestros contenidos. Y finalmente, yo no me puedo despedir sin reiterar el mensaje que las alianzas en esta época de virtualidad son muy importantes. Alianzas con nuestras fuentes de investigación, alianzas con nuestras instituciones, pero también alianzas con nosotros mismos, con los periodistas. Creo que muchas veces se ha entendido que el periodismo podría ser una labor quizás solitaria, donde hay mucha competencia, donde la exclusiva está a la orden del día, y muchas veces se ponen estas distintas barreras que no permiten la posibilidad de colaborar. Creo que ahora que estamos todos conectados en la virtualidad, la colaboración se ha hecho un proceso natural y hoy podemos estar conectados todos los países de distintos lugares. Ya no necesitamos solo un computador, basta un par de manos libres o incluso solo el celular para poder hacer redes y poder buscar temas, reportear y conversar más sobre las cosas que nos están sucediendo y de qué forma la comunicación científica y el periodismo científico puede contribuir a que la conversación sea mucho más robusta. Muchísimas gracias, Nadia. Y antes de irme, bueno, William desde Perú nos sigue, también Manuel. Muchas gracias a la gente que nos escribió, que dejó también allí en sus direcciones, ¿verdad? Para poder seguirles. Acá Karina Neira, por ejemplo, por Facebook, me gustaría leer un poco. La pandemia ha puesto a los periodistas latinos de Estados Unidos, por ejemplo, en contacto con fuentes que no eran habituales, a leer literatura científica y en tiempo récord. Intentar explicarlo a una audiencia no habituada a estos temas, pero sin necesidad de entender todo sobre el coronavirus, ¿qué recomendaciones dan para periodistas que se han visto arrojados a tratar temas médicos y científicos? Nadia, ¿te gustaría empezar?
esta vez parto yo. Esta Me vez hiciste sí, la trampa. no cierren, o si Agustín tiene No hay problema. algo Yo así creo puntual yo creo que es una situación muy habitual, porque finalmente las salas de redacción se han tenido que adaptar. Periodistas que antes cubrían política o que cubrían economía, hoy están cubriendo salud. Y también creo que es importante hacer la separación, que cuando hablamos de periodismo científico o comunicación científica, tenemos matices muy distintos. Un periodista puede cubrir física, que no es su área, astronomía, puede cubrir biología, microbiología, biotecnología, y puede estar expuesto a la salud, como decía muy bien la pregunta. Yo creo que acá, primero, verificar mucho las fuentes informativas, porque muchas veces la agilidad o el breaking news de la noticia nos obliga a tener que escribir muy apurados en las salas de redacciones, y a veces podemos olvidar o podemos no estar atentos a términos y aspectos que sean importantes. Entonces, el doble check yo creo que se aplica para todas las áreas del periodismo, y quizás también entender que va avanzando el proceso y que no está todo dicho en el último paper. Y por último, creo que saber diferenciar los niveles de investigación. Muchas veces nos hemos sentido muy tentados a considerar un preprint, por ejemplo, o una investigación que está en proceso, y darla a conocer como una información definitiva. Como bien lo dijo Agustín, en algún momento hay que entender que el proceso del coronavirus está en constante desarrollo, y que nunca la última palabra o la última nota publicada en Internet es la definitiva. Entonces quizás ahí, basándose quizás en la forma o en la redacción, aprovecharse más de las palabras condicionales, porque finalmente esto eventualmente podría cambiar. Entonces nunca dar por hecho que es la información definitiva en cuanto a coronavirus respecta. No sé si alguien quiere complementar algo más para ir cerrando. Pues igual un poco nada más alargando esta última idea de los condicionales, creo que es muy útil decir, pues obviamente lo que se quiere decir, y también dejar muy en claro las limitaciones, que no se está diciendo, ¿no? O sea, porque pues justo de repente que entre tanta incertidumbre se crean muchas áreas grises, y entonces delimitar también esas áreas grises, es decir, esto llega hasta acá, esto se explica, pero hasta este punto. Sabemos qué va a pasar, pero hasta la siguiente semana o hasta el siguiente mes, y tal vez ni siquiera, ¿no? Justo para no crear, si bien necesitamos mucha esperanza en esta época, tampoco crear una falsa esperanza. Bueno, y yo para terminar, yo les quiero decir que no se preocupen. Miren, yo vengo del área de la salud, de la epidemiología, de la salud pública, y esta pandemia no es ni parecida a ninguna otra. Entonces, aún teniendo bases, a uno le toca estudiar, estudiar y estudiar nuevamente, aprender y reaprender. Esa es la nueva realidad que nos toca afrontar, y tener una visión amplia de las cosas. Los procesos, por ejemplo, de salud, no solo son condicionados por salud, sino por otros determinantes sociales, ambientales, políticos, económicos. Entonces ahí vuelvo al consejito de la tablita de Excel. Cuando ustedes tengan un tema tan complicado, busquen compartir una sola idea que quede muy clara, porque esa idea va a crear una acción particular en la persona que lee. Piensen en esa emoción, pero también piensen en esa acción racional que el que lo va a leer a usted o lo va a ver, va a hacer. Entonces, para eso ustedes siempre tienen que tener en cuenta, tener claro qué idea es la más importante, la más necesaria, la que le va a ayudar a tomar decisiones en salud, por ejemplo, hablando de propiamente de COVID, y que yo tenga, ojo, respaldo y evidencia. Hay muchas noticias que salen por comunicados de prensa de organizaciones que no sabemos la intencionalidad, o de políticos. No nos basemos en eso, basémonos en buscar la fuente directa y si vale la pena o no dar esa información. Y ojo, si afecta a nivel local. Si esto realmente es pertinente a nivel local, hablemoslo y desarrollémoslo efectivamente, con buenas fuentes de información y con mucha preparación. Es lo único que les digo, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Bueno, y hacer la tarea también que nos dejó Tania. Muchísimas gracias, Agustín, Nadia, Tania, y a todos, a todas quienes nos acompañaron en este panel, y sigamos debatiendo, ¿verdad? Sigamos compartiendo un poco estos espacios también en otros sitios.
Y nada, será hasta la próxima semana, que vamos a tener un imperdible panel sobre empoderamiento económico de mujeres en pandemia. Un tema que durante y después de la cuarentena se vio un poco, ¿verdad? Y se está viendo algunos cambios. Entonces vamos a tocar ese tema la próxima semana. Muchísimas gracias otra vez y bueno, será hasta la próxima. Chao. Chao, muchas gracias y hacerle Chao, gracias. Chao, gracias.